En el caso mío, lo que yo voy a hacer es hablar sobre Milton Friedman, y lo que voy a hacer es explicar su contribución a la teoría económica, básicamente a la luz del debate con los keynesianos. La primera parte de la charla lo que voy a hacer es explicar cómo era la forma de pensar la economía previo a la irrupción de ese pasquín desagradable escrito en 1936 por un ser deplorable como John Maynard Keynes, que fue el primer economista de la historia que escribió para las preferencias de los políticos. Entonces, una vez que explico cómo era ese mundo, voy a contar cuál fue el destrozo que hizo ese personaje para alimentar la fantasía de políticos de pensamientos mesiánicos derrochadores. Entonces, una vez que explico ese daño enorme, voy a explicar a nuestro héroe de la libertad, que probablemente haya sido el economista más brillante del siglo XX. Porque algunos dicen que es el más brillante de la segunda mitad del siglo XX, pero lo que nadie dice es que tuvo que lidiar contra el lastre que dejó la teoría general y sobre lo que implicó en términos de política. Entonces, vamos al primer punto, que es cómo funcionaba el pensamiento previo a la teoría general. Si yo pudiera hacer una suerte de subtítulos cuando hablo, cada vez que digo teoría general habría comillas, porque no creo que sea tal cosa. Pero, entonces, básicamente en el análisis económico de aquella época estaba dominado por lo que se llamaban los esquemas de ahorro-inversión inspirados en Wicksell. Básicamente, ¿cómo funcionaba? Usted tenía el mercado de bienes, donde se determinaba la tasa de interés, y tenía el mercado de dinero, donde se determinaba el nivel de precios. Es decir, cada vez que escuche a algún economista que diga que la tasa de interés es el precio del dinero, ese es un keynesiano desagradable. Entonces, básicamente, ¿cómo funcionaba el mercado de bienes? Usted decide qué es el ahorro. El ahorro es el consumo futuro. Usted deja de consumir hoy para consumir mañana. ¿Y va a consumir lo mismo? No. Va a pedir que un premio por hacer eso. Va a pedir una tasa de interés. Entonces, en la medida que usted pueda percibir una mayor tasa de interés, ¿qué va a hacer? Va a pasar consumo de hoy para mañana. Eso es la función de ahorro. Cuanto más alta sea la tasa de interés, mayor ahorro. ¿Ese ahorro qué hace? ¿Y qué es un ahorrista en el fondo? Un ahorrista es una persona que tiene más dinero que ideas. ¿Qué hace? ¿La llevaron? ¿Sí? Del otro lado, ¿quiénes están? Los empresarios. ¿Qué son los empresarios? Tipos que tienen más ideas que plata, aun cuando tuvieran muchas, pero tienen más ideas todavía. Entonces, cuanto más alta sea la tasa de interés, y claramente van a tomar menos. Entonces, esa interacción entre ahorro e inversión lo que determina es la tasa de interés. ¿Sí? Es decir, la tasa de interés, los economistas lo llaman, es un mecanismo de coordinación intertemporal para llevar bienes del presente al futuro o viceversa. Y en el mercado de dinero se determinaba el nivel de precios. O sea, cuando usted emite por encima de lo que la gente está dispuesta a demandar, los precios suben. Y en su defecto caen. Entonces, ¿cómo funcionaba este mundo? Cuando la tasa de interés estaba por encima del valor de equilibrio, había un exceso de oferta en el mercado de bienes. Entonces implicaba que había un exceso de demanda en el mercado de dinero y los precios bajaban. Cuando usted ponía la tasa de interés por debajo del nivel de equilibrio, había un exceso de demanda de bienes, un exceso de oferta de dinero, los precios subían. Ese era el mundo, así funcionaba, es una cosa, una belleza, lo que hizo Wicksell y lo que vino atrás con los suecos, con
con los austríacos, ¿sí? Donde ahí brillan Mises y Hayek, ¿sí? Y los ingleses de Cambridge, ¿sí? Donde estaba el propio Keynes, pero el que yo digo, el Keynes bueno. O sea, porque siempre, digamos, en mis cursos de macro yo preguntaba, ¿cuál es el Keynes bueno y cuál es el Keynes malo? O digamos, entonces me decían, el bueno es el de la teoría general. ¡No! Ese es el malo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo el señor Keynes? En ese mundo no había lugar para estos políticos derrochadores. Entonces, ¿qué hizo? Agarró ese sistema y lo rompió todo. Lo rompió todo, lo llenó de falacias, hizo una porquería. ¿Qué es lo que hizo? Lo primero que desarrolló fue la función de consumo. Una función de consumo que dice que usted consume no por las perspectivas que tiene de ingresos o cosas por el estilo, y lo que quiere consumir hoy, lo que quiere consumir mañana, sus ingresos, no. Depende del ingreso corriente. Digo, se los hago como una suerte de ejemplo. Es como que ustedes solamente consumirían la semana que cobran. No las otras 3 semanas, no tienen ingreso. Siempre vendría a ser una cosa así, digamos. Esa forma de considerar el consumo como una proporción del ingreso corriente da lugar a una monstruosidad, ¿sí? Que se llama multiplicador keynesiano. ¿Sí? Digamos que genera algo que se llama ajuste de cantidades, pero para que más o menos ustedes se den cuenta, ustedes caen en un primer curso de macro, entonces se encuentran con el milagro de la multiplicación de las panes a manos del profesor, donde el único límite que tiene el PBI a causa del aumento del gasto público es lo largo que él tenga el pizarrón. Entonces uno debería preguntarse si fuera así, ¿por qué no lo hacen todos? La primera aberración. Con lo cual, el consumo, ¿sí? Al estar determinado de esta manera, ¿qué pasa con el ahorro? El ahorro pasa a ser un residuo del ingreso, es lo que no consumí. Y el consumo depende del ingreso. ¿Esto qué quiere decir? Que el ahorro ahora no depende de la tasa de interés. Primer golpe. No se quedó. Después el señor Keynes dijo que en realidad la inversión dependía de los animal spirits. ¿Tasa de interés? No, depende del humor. O sea, si usted está de humor, invierte, no importa si va a ganar plata, usted invierte igual. Y si está de mal humor, no invierte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué sacó de ahí del medio? La tasa de interés, porque también es un componente exógeno. Con lo cual, eso que determinaba el equilibrio del mercado de bienes, pasar las cosas del presente al futuro, eso que después puede explicar el crecimiento, no, olvídense, se acabó. ¿Ustedes creen que se quedó ahí? No se quedó ahí el señor. El señor Keynes inventó algo que se llama la trampa a la liquidez, ¿sí? Que básicamente lo que dice es que usted puede emitir, o sea, si usted emite, ¿sí? De más, la demanda lo absorbe. Si emite de menos, se lo devuelve. O sea, esto siempre ajusta lo que sea necesario para que no haya problemas monetarios. Pero en rigor lo que dice es que usted emite como una bestia y la demanda se lo va a quedar todo. Fíjense qué ridícula esta situación, que si ustedes pensaran verdaderamente en la Gran Depresión, donde para lo que supuestamente fue presentada esta supuesta teoría general, el resultado es tan ridículo que ustedes le tirarían plata por la cabeza a la gente y se llenarían los bolsillos así de lechugas y no consumirían. O sea, las personas están dispuestas a morirse, a llevarse en el traje de madera todas las lechugas, pero no usarlos. Una ridiculez. Como si esto fuera poco, supone que los precios son fijos, sí, que los salarios no caen, y en ese mundo adivinen qué pasa. La política monetaria, obviamente, no es efectiva. ¡Qué novedad! Y adivinen cuál es efectiva. La política fiscal. Es decir, los políticos gastando, sí, derrochando, sí, hagamos pozo de día, tapémoslo de noche.